Sydney Pot es un original character / personaje original, creado por Ramsey Pepper, en su cuenta de Tumblr. De género femenino, esta se representa como la única niña de la que 2D no pudo excusarse, tras el incidente en la feria. Ella es posiblemente el fanchild de Gorillaz, más popular del fandom, y si bien es verdad que existen muchos OCs sobre los hijos de los personajes, la autora aquí se ha esmerado en darle una personalidad clara, y, que no se muestre como un fanservice barato, con grandes resultados. Historia. Sydney Pot nació en 2003 en Inglaterra, de madre desconocida hasta la fecha, y, siendo la hija del cantante principal Stuart Pot, mejor conocido como 2D. Antes del lanzamiento de Demon Dash, 2D trabajó en la feria de su tío, en donde debido a un uso irresponsable de pastillas contra el dolor de cabeza, y un desmedido ego tras darse cuenta que él fue quien llevó a la banda a su fama, permaneció la mayor parte del tiempo drogado, lo cual lo llevó a que desarrollara una actitud de casa nueva, y tuviera relaciones sexuales con un total de 8 mujeres, quizás más, diferentes, lo cual conllevó a que de ahí naciera la pequeña Sydney. El caso de 2D no dio para mucho, porque si bien se tenía conocimiento de al menos 5 niños paridos por aquellas mujeres, muchos de estos no fueron examinados médicamente para corroborar el ADN compartido con su supuesto padre, ya que el bajista, y el líder de la banda Murdoch, declaró que 2D es un hombre estéril, y que es imposible que alguno de esos niños fueran de él, salvando a la banda de una controversia mayor. Ninguno de los supuestos bebés perdidos heredó una característica destacable por parte de su padre inglés que hiciera decir a cualquiera que los viera que son los descendencia misma de Stuart por lo que no tenían evidencia suficiente para ir contra de la declaración de Murdoch, todos menos Sydney, que a los pocos meses de nacer, fue abandonada a las puertas de los Conde Studios, pues, su pelo azulado, sus grandes cejas pobladas color negro, el color blanquecino de su piel, y sus grandes y redondos ojos, la delataba por completo, pues, es como ver en un espejo al propio 2D, pero en versión mujer. Como descendiente directa del cantante, no se sabe absolutamente nada de la madre que la parió, pero cuando la pequeña arribó en una caja de cartón a las instalaciones malditas, la banda entró en una severa disputa. Cuando Murdoch se enteró de esto, comenzó a regañar y reclamarle a 2D de que se deshaga de la niña de forma inmediata como fuera posible, si no, la banda entraría en una controversia que no se podían permitir, por el bien de su regreso triunfal al mundo de la música. 2D por su parte se negaba rotundamente a dejar a su hija. El pelo azul deseaba tomar en serio su deber como padre, y hacerse cargo de la pequeña. El baterista del grupo, Russell, y la bajista Noodle, apoyaban a 2D con el tema de su hija. Guiado por la presión del grupo, Murdoch aceptó de mala gana, bajo la condición de que no se hiciera público. Nadie se negó a ese acuerdo. 2D trataba constantemente de proteger a su hija. Muchas veces, Noodle jugaba con la bebé mientras que Russell le enseñaba algunas cosas importantes sobre la paternidad a su amigo. Sin embargo, Murdoch siempre despreció a Sydney porque la consideraba una carga para la banda, por lo que obligaba a 2D a dejarla en casa de sus padres para poder grabar tranquilamente, o tocar sin interrupciones. En sí, Stuart se sentía más confiado al dejar a Sydney con sus padres que en los Conde Studios, sobre todo considerando que Murdoch andaba por ahí. Después del incidente de el mañana, 2D se llevó a su hija a un departamento en Inglaterra en donde la educaría y cuidaría. Por un tiempo fue a la escuela mientras que su padre trabajaba y estudiaba derecho, esto porque, a palabras de él, su hija merecía lo mejor de su parte. Fue así por muchos años. En varias ocasiones 2D no dormía bien y se volvía más flaco cada día que pasaba. Un día que parecía ser normal, mientras Sydney se encontraba en la escuela, 2D fue secuestrado por el Boogeyman, dejando a Sydney sola y con la idea de que su padre la había abandonado también. Incapaz de vivir sola, supo cómo contactarse con sus abuelos, y se quedó a vivir con ellos. Tiempo después descubrió que Gorillaz lanzaría su álbum, Plastic Beach. Los años pasaron, y se descubrió la verdad tras la banda Gorillaz, acerca de Plastic Beach, el paradero de la banda, Kyborg Noodle, y, más importante, donde se encontraba realmente su padre, que vivía como podía en México fabricando pulseras de la amistad. Esta ausencia desgarradora por parte de su padre, y la sobreprotección casi locamente obsesiva de sus abuelos, volvieron a Sydney alguien tímida, rencorosa, y, en ocasiones rebelde. Al no tener una figura paterna, o directamente materna que le guiara y le aconsejara en lo necesario que toda adolescente necesita saber a la hora de su crecimiento, no conocía mucho de lo que le ocurría en su cuerpo.
Como por ejemplo, cómo debía actuar adecuadamente en el momento exacto que le bajara su primer periodo. Es más, cuando pasó, Sydney quedó impactada por ver sangre bajando por sus partes íntimas. Constantemente buscaba alejarse de todo lo que la relacionara con su famoso padre. Su cabello, que antes formaba una parte importante de ella, ahora se había convertido en un recuerdo constante de quién es su progenitor, y, el día que este desapareció, además que no podía salir a la calle a caminar tranquilamente sin que una fanática loca de la banda Gorillaz la confunda con el propio 2D. Sydney, ya harta esta extraña y loca situación digna de una caricatura, tomó como último recurso cortarse el pelo bien cortico, o simplemente pintárselo de colores fantasía como el elegante morado o el adorable rosado. Para cuando 2D volvió a ver a su hija en el transcurso de la canción Month, esta le tenía cierto rencor, aunque después lo perdonó tras verlo llorar y disculparse enfrente de ella. 2D ahora sería quien la traería del colegio, y, de vez en cuando la visitaría en casa de sus abuelos, pues su vida con la banda no era sana para Sydney. Así fue hasta la llegada de The No No, donde 2D decidió pasar más tiempo con su hija ahora que Murdoch no estaba, y, cuando el bajista volvió al grupo, este recibió a Sydney con bastante amabilidad, no correspondida en un inicio por la pequeña peli azul, pero posteriormente aceptada al ver que su tío Murdoch se había vuelto diferente a como era. Curiosidades. Curiosidad 1. Sydney comenzó a fumar después de la desaparición de su padre en Plastic Beach. Su padre odia esto, pero siempre terminan en la misma promesa de que lo dejara, cosa que es mentira. Curiosidad 2. Su padre disfruta de pintarse las uñas con su hija. Curiosidad 3. No recuerda nada de su madre, aunque no le importa mucho. Curiosidad 4. En momentos es bastante tímida, pero no es raro verla en una personalidad más extrovertida. Curiosidad 5. Gusta de pintarse el pelo, aunque anteriormente era solo para dejar de parecerse tanto a su padre, ahora le gusta pintarse de morado o rosado. Curiosidad 6. Constantemente es confundida con su padre. Curiosidad 7. Sus canciones favoritas de Gorillaz son Some Kind of Nature, Darey Double Bass. Curiosidad 8. Sydney sufría de migrañas y dolores de cabeza constantes de pequeña, pero esto no se debe a la herencia de su padre, sino porque 2D se la pasaba fumando al lado de ella sin saber que le haría daño. Curiosidad 9. 2D no estaba listo para tener un bebé, por lo que vestía a Sydney con lo primero que encontraba, muchas veces de noble, y usaba su mochila como cuna para llevarla sin tener que cargarla en brazos. Curiosidad 10. 2D guardó un dibujo de ella consigo mientras estaba en Plastic Beach. Curiosidad 11. La niña le tenía miedo a Murdoch cuando era más joven, de mayor lo ve como solo un idiota. Curiosidad 12. Con quien mejor se relaciona es con Russell Odle. Curiosidad 13. Sydney tiende a meterse en muchos problemas, en especial por un pésimo gusto en cuanto a amistades se refiere, por lo que no es raro verla vendada o rasguñada debido a peleas y caídas. Curiosidad 14. Sydney ama la vida marina, especialmente las ballenas. Curiosidad 15. Le gusta tocar el teclado de su padre, pero últimamente no tanto. Curiosidad 16. Odia cantar, prefiere el dibujo aunque no sea muy buena. Curiosidad 17. A veces 2D olvidaba alimentarla de pequeña. Curiosidad 18. Al igual que su padre, Sydney no es muy buena en la escuela, siendo pésima en matemáticas. Curiosidad 19. Una vez Sydney ingirió las pastillas para el dolor de cabeza de 2D, la niña se compuso tras una visita al médico por parte de sus abuelos. Stuart no tenía idea de qué hacer en esa situación. Después de ese incidente, 2D trató de dejar los calmantes y de fumar. Curiosidad 20. Ella fue una niña bastante quieta y calmada de pequeña, tanto que apenas si reía. Curiosidad 21. Desde bebé ha encontrado las ifemas en los ojos de su padre curiosas y fascinantes. Curiosidad 22. Le tiene miedo a la oscuridad. Curiosidad 23. No le importa mucho el modo en que va vestida. Curiosidad 24. Hace años, 2D le quitó un Game Boy que tenía Sid de pequeña, esta nunca se lo perdonó.